Bienvenidos, amados hermanos. El Señor los bendiga grandemente. Que el día de hoy juntos podamos entrar a la presencia del Señor a través de su palabra y que esas simientes de vida, ese pan celestial, pueda darnos de comer, pueda curarnos, pueda fortalecernos, pueda exhortarnos, consolarnos, todos los beneficios que la palabra de Dios nos da, podamos recibirlos en este día. Dios los bendiga, así es que vamos a orar. Padre amado, te pedimos tu dirección, te pedimos tu inspiración, habla a nuestros corazones, danos en el nombre de Jesús, tu Hijo, esa misma palabra que ha salido de tu boca todos los años desde que has hablado al hombre. Señor, transfórmanos, te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el domingo pasado hablamos sobre la cura del paralítico y consideramos cómo el Señor curó a ese paralítico en dos pasos. Primero, le perdonó sus pecados. Eso significa que lo curó internamente. Significa que lo limpió en su interior, en su alma, en su conciencia. La Biblia dice que el Señor nos ha limpiado a través del derramamiento de su sangre, de su sacrificio, de las obras muertas que están en la conciencia. O sea, nos ha librado también de la condenación, nos ha librado del peso, nos ha librado de la falta de perdón. No hablo solamente del perdón de Dios para nosotros, hablo también de que nosotros mismos a veces no nos perdonamos. Y algo de eso vamos a tratar. Pero luego el segundo paso fue haberlo curado físicamente. O sea, podemos aprender ahí que el Señor es el médico de nuestra alma y Él también es el médico de nuestro cuerpo. Él ha venido a esta tierra para hacer una salvación completa, que nosotros tengamos una salud completa en nuestro espíritu y en nuestra parte emocional, en nuestra alma y también en nuestro soma, en nuestro cuerpo. Y ahora vamos a leer un texto que es el llamado de Leví, o sea, el evangelista Mateo. ¿Cómo es que Marcos, el escritor, donde nosotros vamos a ver, no lo vamos a leer en Mateo, sino en Marcos, él colocó la conversión de Leví, el llamado de Leví, inmediatamente después de la cura del paralítico? Y creo que fue a propósito, tal vez no de la perspectiva humana que Marcos lo haya visto así, pero de repente, sino de la perspectiva del Espíritu Santo, para que veamos que hay un enlace, hay una conexión entre la cura del paralítico y el llamamiento de Leví. En el capítulo número 2, en el verso número 6, si ustedes se recuerdan haciendo un repaso, dice que ahí estaban sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Ellos estaban sentados allí en esa casa de Cafarnaúm, donde fue curado paralítico. Y solo en sus pensamientos estaban criticando, censurando al Señor por las palabras, por la frase que él había expresado, que era: Hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, lo que yo quiero que ustedes vean es que aquí hubo una expresión escondida, una expresión secreta de varios corazones que eran los escribas que estaban ahí, que tenían el mismo pensamiento y que rechazaban también a las personas que estaban
en pecado, porque para ellos alguien que estaba enfermo tenía la ira de Dios, como yo les mencioné, y eso significaba que para poder ser libres de su enfermedad, según ellos, era el pensamiento rabínico de aquella época, necesitaba primero ser perdonado de sus pecados, y fue exactamente lo que Jesús hizo, ¿verdad? El Señor tomó esa metodología, tomó esos 2 pasos para prácticamente demostrarles a ellos que Él no estaba violando la ley, que Él no estaba blasfemando contra Dios, sino que les estaba revelando que Dios mismo estaba en medio de ellos. Sin embargo, o tristemente, ellos no pudieron verlo. Entonces, el Señor les manifestó lo que estaba en oculto. Y nosotros leemos las Escrituras, todos nosotros las hemos leído de una forma regular. Y en Job capítulo 42 y verso número 2, después de toda su prueba, después de todo lo que dijo nuestro hermano Job, después de que es confrontado por el propio Señor, él dice en el final de su prueba, en el capítulo 42, verso número 2, yo conozco que todo lo puedes, dice. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay pensamiento que se esconda de ti. Y yo quiero resaltar esto porque, hermanos y amigos, lo que tú piensas, Dios lo conoce de una forma muy más clara que lo que nosotros mismos lo conocemos. Porque además de los pensamientos, el Señor también puede pesar los motivos y puede pesar también las consecuencias, los frutos de esos pensamientos. Porque así como el hombre es en su pensamiento, así es como él va a ejecutar sus obras. Dice la Escritura que Dios abomina aquel de pensamientos inicuos en el libro de Proverbios. Y dice después, inmediatamente en el mismo versículo, dice ahí, y el impío corre a ejecutar el mal. ¿Por qué corre a ejecutar el mal? Porque lo ha pensado primero. Entonces Dios conoce los más íntimos pensamientos de nuestro corazón. Por eso es que nosotros debemos de tener mucha reverencia, el temor que es la reverencia amorosa para servir al Señor, es la reverencia respetuosa y amorosa que nosotros tenemos para con Dios, no es miedo. Para que todo el tiempo nosotros sepamos que lo que estamos pensando, sea bueno o sea malo, ojalá sea bueno, ¿verdad? Para que honremos al Señor, porque Él ve lo más íntimo de nuestros pensamientos. Entonces, el Señor vio los pensamientos de ellos, dice ahí en Marcos capítulo 2, y estaba allí sentados y estaban cavilando, estaban pensando de una forma incorrecta. ¿Por qué habla así? Es lo que estaban diciendo. Blasfema, dice, ¿quién puede perdonar pecados? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, él lo vio. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor estaba manifestando que Dios hecho carne estaba en medio de ellos. Por eso es que Job dice, yo sé que tú todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. En el Salmo 19, en el capítulo número 6, también leemos un texto precioso donde se revela ese poder divino. Dice, de un extremo de los cielos es su salida, hablando del sol, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Está hablando del sol y de su influencia, ¿verdad? De hasta dónde, de lo que él abarca, nada se esconde de su calor. Esto es físicamente hablando, pero nuestro sol de justicia, según Malaquías 4:12, es nuestro Dios. Nada se esconde de él. Todo está desnudo en su presencia, dice la Escritura. Pero hay otro texto que me gustaría mencionarlo antes de contarles una experiencia. En Daniel, en el libro de Daniel, capítulo número
2 y versículo número 22, leemos así. Leamos desde el 20, por favor. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, toda su autoridad y soberanía. De la sabiduría de los sabios y la ciencia, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y ahora escuchen: Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Conoce lo que está en tinieblas. O sea, no importa cuánto escondamos nuestros pensamientos, cuán secreto o cuán suave, susurramente hablemos, Señor lo sabe todo. Así es que aquí encontramos a estos hombres hablando en sus corazones contra el Señor. El martes de esta semana, solo para mostrarles algo precioso, nosotros estábamos aquí en la iglesia con mi esposa. Yo estaba preparando parte de un mensaje, pero estaba preocupado por los gastos financieros que estábamos teniendo. Estamos en construcción aquí, no construcción, sino estamos dando el mantenimiento, que hace 3 años, que no más, que no hemos dado a la iglesia y al templo propiamente. Y había unas entradas de agua por aquí, entonces necesitábamos. Este invierno fue muy fuerte y nos dimos cuenta que no necesitábamos. Entonces contratamos un grupo de personas, de trabajadores, una empresa, digámoslo así, para que vinieran. Nos hizo un presupuesto, quedamos en eso y comenzamos. Ellos están trabajando y están haciendo un muy buen trabajo. Aquí todavía están trabajando. Pero yo estaba preocupado porque conozco lo que tenemos, lo que disponemos, pero habían otras, siempre hay otras cosas que se necesitan para resolver. Entonces yo me puse a orar. Pero voy a orar suavemente ahí, porque ahí estaba mi esposa y ella estaba aquí haciendo otras cosas. Y yo le dije: Señor, tú sabes las circunstancias que estamos viviendo. Pero no, en ningún momento mi oración fue una queja, y en ningún momento yo le estaba pidiendo dinero. No estaba. Simplemente le estaba exponiendo la situación con todo respeto y sabiendo que él podría hacer algo si él quisiera. Y entonces yo se lo dejé ir, el pensamiento, y le dije: Señor, si tú puedes ayudarnos, te lo agradezco, ¿verdad? Para que tengamos un reposo y alivio, descanso en esta área. Pasó. Llegó la hora del almuerzo, eso fue bien temprano en la mañana. Llegó la hora del almuerzo y estábamos aquí almorzando en la iglesia, y en la hora del almuerzo yo le dije a mi esposa sobre mi preocupación, ¿verdad? Y sobre estos días también he estado pendiente de eso, y sabe, porque es la tesorera y lleva las cuentas, es la de contabilidad. Entonces se lo expresé, pero no le dije lo que yo había orado. Después del almuerzo, más o menos como a las 2 de la tarde, yo todavía estaba preparando el mensaje. Tal vez 2 de la tarde, 3 de la tarde, yo recibí un mensaje por texto de unos hermanos, que ellos fueron miembros de la iglesia aquí, pero se cambiaron a otro estado, se mudaron para otro estado, vendieron su apartamento y se fueron para otro estado. Y lejos, ¿verdad? Yo ya no había oído más de ellos se congregaron en otra iglesia. Entonces pues ahí respetamos esa situación. Pero él me dijo: podemos hablarle, la persona, ¿verdad? La persona. Y yo me dije: bueno, está bien, sí, está bien, le digo, hablemos. Y entonces comenzó a platicarme que estaban con
añorando la iglesia, la comunión, la palabra. Y yo también les dije cómo los extrañábamos y pasó. Pero en ese momento él también me dijo, hermano pastor, hemos sentido dar una donación, una pequeña donación para la iglesia. Entonces yo pensé que tal vez ellos habían oído un anuncio sobre nuestro mantenimiento. Dije, ay, bueno, pero dije, oh, Señor, y no me acordaba de lo que había orado, pero que inmediatamente ellos dijeron, platicamos un rato y entonces yo le voy a mandar un comprobante, me dijo, por favor envíeme los datos de la cuenta de la iglesia. Y así fue, enviamos y pasó y nos saludamos y pasó. Entonces, de ahí me enviaron el comprobante y hermanos, era una donación muy generosa, muy generosa. Tanto es así que yo inmediatamente cayó un temor en mi corazón porque horas antes yo le estaba diciendo al Señor de esta situación. Y Él usó hermanos que habían sido miembros de aquí para podernos dar una ofrenda y con esa ofrenda estamos ahorita ayudándonos a cubrir todos los gastos que estamos teniendo. Vean, hermanos, Dios escucha nuestros pensamientos, Dios escucha nuestras oraciones en lo más profundo, con la mayor humildad, con la mayor reverencia. Él los escucha y Él respondió horas después, porque esa oración hizo con que el Señor moviera piezas, tocara corazones y moviera bolsillos también, ¿verdad? Quitara los zíperes de esos bolsillos para liberar una gran bendición. Entonces el Señor escucha, mis queridos hermanos, los más íntimos pensamientos. Él atiende el corazón de los necesitados. Bien dice la Escritura en el Salmo 18. Y esta es una introducción para que veamos cómo es que el Señor oyó el clamor de Leví o Mateo. Salmo 18, verso número 6, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Y no pensemos que es, no, está. Pero dice, cerca está de ti, en tu boca y en tu corazón. ¡Qué maravilla! Eso es lo que Dios hace. Eso es algo extraordinario. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Hermanos, Dios tiene una atención impresionante para con aquellos que se acercan y de corazón y con fe le presentan sus necesidades. En el Salmo 34, verso 15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Atento sus oídos al clamor de ellos. Y en el Salmo 145 dice también, quiero darles este otro texto, Salmo 145 y versículo número 19, dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Oirá el clamor de los que le temen. Dios oye nuestras oraciones de una forma extraordinaria, fantástica. O sea, Él es tan precioso, Él es tan atento, Él es tan presente. Por tanto, ustedes necesitan orar de esa manera, sabiendo que Él está oyendo sus oraciones. Él está viendo, escuchando sus pensamientos y Él va a responder conforme a su gracia. Bendito sea su nombre. Pero entonces, regresando a Mateo, a Leví, podemos decir entonces que el Señor, como fruto de estos versículos que hemos leído, que Él oye los pensamientos y Él responde nuestras oraciones, Él responde el clamor del afligido y Él escucha la oración de un necesitado. Pero mencionamos en la cura del paralítico cómo el Señor vio la fe de ellos, dice la fe de sus 4 amigos,
que hicieron todo lo necesario para poder llevar a este hombre paralítico adelante de Jesús para curarlo. Ellos pensaron tantas cosas y idearon planes. De repente tuvieron obstáculos, pero no fue motivo para quedarse frustrados, sino siguieron adelante. Así debe ser nuestra vida. Debe ser llena de entusiasmo. A pesar de los obstáculos, debe ser llena de entusiasmo. Así es que, así como el Señor escuchó los pensamientos de los escribas, imagínense, Él también escucha los pensamientos de sus hijos. Él escucha también los pensamientos de sus santos, de aquellos que le piden con compasión, con ruego. Y así también Él respondió, podemos decir así, el clamor de Leví. El clamor de Leví, que estaba ahí sentado al banco de los tributos públicos. O sea, él era un recaudador de impuestos. Él cobraba impuestos al pueblo de Israel para dárselos a los romanos. Él tenía una cantidad estipulada de impuestos que tenía que pagar y ya dependía de él si sacaba más, ¿verdad? Él era parte de la aduana romana en Capernaum. Y él estaba ahí sentado, pero probablemente, yo me imagino, por el contexto de su conversión, a pesar de que no se describe aquí de una forma tan patente, pero es explícita, es implícita, mejor dicho, está inserida, que nosotros podemos leer entre líneas que este hombre estaba ahí sentado en el banco de los tributos, ahí sentadito en su mesa, sentado, pero pensando, ay Señor, qué insatisfacción, qué frustración, yo tengo todo lo necesario, no necesito nada. Él no estaba paralítico, como aquel hombre. Él no estaba ningún amigo, ni amigos tenía. Todos sus amigos eran publicanos, porque no podía tener amigos, no tenía vida social, porque era rechazado por la sociedad judía en aquellos días, por ser un cobrador de impuestos, un publicano. Era un pecadorazo digamos, el pecador de primera especie, de primer nivel, digámoslo así, o un pecador de la peor especie, podemos llamarlo también. Entonces, él estaba ahí sentado, clamando, Señor, ¿cuánto yo podré salir de esto? Yo me metí a este asunto, me metí a este problema, pero yo no quisiera estar en él. Él pidió socorro al cielo. Él estaba ahí clamando a los cielos, porque ya estaba cansado de su estilo de vida pecaminoso, con comodidad tal vez, con riqueza tal vez, tenía todo lo que quería, pero no tenía satisfacción interna. Él era un hombre honesto. Me refiero no en el sentido de que defraudó a sus hermanos, no, en el sentido de que en lo más profundo de su corazón, él se dio cuenta que ya no quería seguir así. Entonces había un clamor. Pero así como el paralítico, el Señor lo levantó de su lecho. Leví también fue levantado del banco de su riqueza. Fue levantado del banco de su comodidad. Fue levantado de ese banco de su cansancio, de su fatiga espiritual, de una insatisfacción insoportable que él tenía. Porque cuando él oyó la orden del Señor, o también podemos decir así, la invitación, cuando dice la Escritura, leamos en Marcos 2:13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, él iba caminando, vio a Leví. Si él vio los pensamientos de los escribas allá, sentados en la casa de Andrés, hermano de Pedro, en Capernaum, él también vio los pensamientos y el corazón de Leví, cuando estaba ahí sentado. Probablemente vio ahí pasar al rabino, pero él había estado clamando a su Dios por misericordia, porque sí, él creía que había fallado, pero ¿qué podía hacer ahora? Entonces, él dice ahí, lo vio sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Fíjense,
Al paralítico le dijo, levántate y anda. Este hombre podía andar, entonces lo único que le dijo es, sígueme. Una orden y también una invitación. Y levantándose ese paralítico espiritual, le siguió. Vean ustedes qué respuesta preciosa él dio a la invitación de Jesús, a la orden. Él obedeció. Digo, sí, Señor, esto es lo que yo necesito. ¿Quién podría estar dispuesto a dejar un banco de los públicos tributos, un lugar donde siempre ha tenido lucro, donde siempre tiene una fuente de ingreso, donde a veces le entran manojos de dinero que ya no sabe ni dónde gastarlos? Compra aquí, compra allá, compra esto. ¿De qué les va a servir todo eso si no tienen paz? Si no tienen al Señor como su aliado, si están viviendo su vida con abundancia, con comodidad, con satisfacción, una vida de pecado, sin el Señor, no vale la pena. Y yo sé que hay personas que tienen que pasar a veces años para entenderlo. A veces tienen que pasar situaciones graves para entenderlo. A veces tienen que pasar por una frustración o perder un ser querido para entenderlo. Pero no importa. El Señor va a utilizar los medios necesarios para tratar con cada uno de nosotros y decirnos lo mismo. Él va a pasar y nos va a ver y va a decir, sígueme. Yo sé lo que estás pensando. Yo sé lo que estás diciendo en tu corazón. Yo soy la respuesta para lo que tú necesitas. Entonces aquí Leví se levanta también y él viene a su casa. Vean ustedes qué tremendo esto, porque Jesús, cuando curó a aquel paralítico, él estaba en una casa en Cafarnaúm. Pero ahora que llama a Leví para seguirlo, para ser su discípulo, él va a la casa de Leví. O sea, Leví lo lleva a su casa, parece, por lo visto, lo invitó para estar en su casa. Ahí le hace una gran fiesta. Algunos creen que esa cena que Leví preparó era para despedirse de sus amigos, porque él ya estaba determinado en seguir al Señor. Como Eliseo, que cuando Elías lo llamó, le dijo, permíteme seguir, despedirme de mis padres. Dice, bueno, ven. Elías, en otras palabras, le dijo y le permitió. Y él fue, y dice que él fue a sacrificar los bueyes con los cuales él trabajaba. Y le dio de comer a sus trabajadores. ¡Qué hombre responsable! Aquí también Mateo, y escuchen, a pesar de que cobrador de impuestos era un trabajo colocado, establecido, instituido, como hoy en día cobran impuestos en todos los países, por el gobierno, o sea, una autorización, hasta cierto punto lícito. Lo que no era lícito era cobrar de más, pero ellos lo hacían, era como ellos vivían, era como ellos sacaban su salario. Otra vez, yo no estoy diciendo que las personas que están ahí y hacen esas sus cosas incorrectas, les está permitido, creo que no. Porque hoy en día todas las personas tienen su salario para trabajar y ejecutar sus oficios en determinadas áreas del gobierno. Deberían conformarse con eso, como Juan el Bautista les dijo a los soldados cuando le preguntaron, ¿qué haremos? Y él les dijo, dicen, no defrauden a nadie, confórmense con sus salarios. Si quieren más de salario, pues sean mejores trabajadores para poder subir, pero no a través de falcatruas, no a través de trucos, no a través de extravíos, sino a través del camino correcto de honestidad, de ética y de moral. Es lo que la Escritura, por lo menos, nos enseña. A nosotros, si queremos estar alineados a ese pensamiento o no. Pero aquí Leví fue unido, su nombre quiere decir unido. Leví fue, el nombre fue dado por Lea, la esposa de Jacob, cuando él le da este otro hijo, y él dijo, ahora
mi marido se unirá a mí. Y ahí fue que colocó Leví, que viene de una raíz que significa unido. Y este Leví, Mateo, era hijo de Alfeo, que quiere decir Alfeo, una palabra también de origen hebrea, viene de un significado que es cambio o mudanza. O sea, vean ustedes cómo es que él estaba unido a un estilo de vida que no le traía satisfacción, no tenía paz, y ahora él es unido a otro estilo de vida que le va a traer paz, que va a abandonar las cosas que tuvo, que no va a tener los mismos lujos ni las mismas comodidades, pero él va a tener lo que más estaba anhelando, paz y tranquilidad en su corazón. Así es que ahora él va a su casa y lleva a Jesús y lo invita, y Jesús entra a la casa de Leví. En caso del paralítico, recuerden que lo que estamos diciendo es que hay una conexión muy íntima entre la cura del paralítico y la conversión y el llamamiento de Mateo o Leví. Pero en el caso del paralítico, el pensamiento rabínico, recuerden, en aquella época, era que la ira de Dios estaba sobre todos los que estaban enfermos. Imagínense, si tú estás enfermo, era el pensamiento, creo que hasta el día de hoy muchos rabinos, o la mayoría probablemente, piensan de esa manera. Pero ellos sabían que para poder ser curado, lo que ellos expresaban era su doctrina, para ser curado físicamente, primero debería ser curado o perdonado de sus pecados, o sea, limpiado, curado en su interior. Y es lo que en cierto sentido nos expresa Santiago en su carta cuando dice: ¿está alguno de enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos para que oren por él, dice. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, dice. Y la oración de fe sanará al enfermo. O sea, la cura física viene también a través de perdonar pecados. No significa que esto es exactamente así. Sí hay enfermedades que son fruto de pecado. Eso sí, definitivamente. Hay enfermedades que son fruto de nuestra vana e incorrecta manera de vivir. Hay muchas personas que están enfermos de diabetes, que están enfermos del hígado, que están enfermos de cualquier otra parte del cuerpo, no quiero ser muy específico, pero es fruto de su estilo de vida, es fruto de su temperamento, es fruto de lo que comen, es fruto de cómo viven. Entonces, para poder tener una cura en las áreas en que están enfermos, necesitan también cambiar el interior, la forma de vida, el estilo de vida, la comida, su dieta. Hay muchas cosas que podrían realmente beneficiarnos. Es más, últimamente el Señor ha estado mostrándome, y es un trato también conmigo, de cómo tenemos que tratar con el egoísmo, porque nosotros no nos damos cuenta, pero somos muy egoístas. Es decir, solo estamos pensando en nosotros mismos, pero cuando nosotros nos volcamos, ¿verdad?, nos inclinamos hacia los demás y a servirlos como a nosotros nos gustaría que lo hicieran, ese egoísmo es tratado. Y ese egoísmo puede ser la causa de que hay otros vicios, otros pecados escondidos, otras situaciones feas y desagradables que no serán curadas o eliminadas de nuestra vida si antes esto no es tratado. Entonces, hay muchas cosas que uno no percibe, pero sí, en cierto sentido, es necesario que sean tratados. Por eso es que el Señor también le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y para que veáis que yo tengo autoridad para perdonar pecados en la tierra, a ti te digo, levántate y anda. O sea, hubo una manifestación física evidente, y no cualquiera podía decir: tus pecados te son perdonados, pero decirle al paralítico: levántate y anda, ¿no? Eso solo podía hacerlo el nuestro Señor, nuestro Dios. Pero cuando se manifestó esos pensamientos, como mencionamos, con el paralítico, en el caso de Leví también habían otros escribas, y dice ahí en el verso número 15 del capítulo 2, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, en su casa, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa. O sea, ahí estaban sentados
escribas y fariseos, otros publicanos, y dice, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, ellos no estaban ahí adentro, estaban en la casa de Andrés en Cafarnaúm, pero en la casa de Leví, ese publicano, ellos no estaban ahí. De alguna manera, ellos llegaron, porque seguían a Jesús para vigilarlo, para encontrarle algún error, oírlo alguna barbaridad de la teología, de la ley, de la violación de la ley. Entonces estaban ahí, y cuando ellos vieron eso, dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, lo vieron, y con los pecadores, así eran considerados. Ellos no se consideraban pecadores, se consideraban apartados, es como los fariseos, quiere decir separados. Los escribas eran los doctores de la ley, los que interpretaban la ley, los que hacían las traducciones de la ley, pero los fariseos eran los separados. Para ellos no habían otros más separados, más santos que ellos. Hay grupos también que se creen así. Y dice, y con los pecadores dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Primero dice, ¿cómo él puede hablar estas blasfemias? Solo Dios puede perdonar pecados. Y ahora que está ahí con los publicanos, dice, ¿cómo él puede comer y beber con estos pecadores? Bueno, veamos, en el caso de Leví, él era un hombre odiado por su propio pueblo, odiado por el pueblo de Israel. Porque, ya lo hemos dicho, él cobraba impuestos a favor de los romanos. O sea, les quitaban los impuestos del pueblo judío, del pueblo de Israel, para dárselo al imperio romano. De hecho, los cobradores de impuestos en aquella época eran aquellos considerados traidores y también extorsionistas, ¿verdad?, debido al trabajo que ellos hacían. Además, algo muy importante es que si la ira de Dios estaba sobre aquellos que estaban enfermos, según el pensamiento judío de aquella época, la teología de aquella época, también la ira de Dios estaba sobre esos pecadores y publicanos y pecadores, esos cobradores de impuestos, debido a lo que ellos eran y debido a lo que ellos hacían. Pero es muy significativo realmente y afín al carácter de Cristo que el Señor curó al paralítico que los religiosos señalaban como pecador, y también buscó y llamó a Leví, otro rechazado por su pueblo, pero también para curarlo de su pecado y convertirlo o transformarlo de un cobrador de impuestos, de un pecador, desde la perspectiva del pueblo y de los escribas y fariseos principalmente, a un siervo de Dios. Imagínense que él no únicamente fue llamado para ser uno de los discípulos, de uno de los seguidores del Señor, él también llegó a ser uno de los 12 apóstoles del Señor. Disculpen, me mete el portugués. Apóstoles del Señor. Y él también escribió un evangelio, el evangelio de Mateo. O sea, el hombre tuvo una conversión maravillosa. No hay duda que el Señor es un especialista, ¿verdad?, en buscar y salvar personas despreciadas, en buscar y salvar personas rechazadas como tú y como yo. Cuando un judío, solo para que ustedes tengan una idea, entraba al servicio de la aduana, porque el cobrar de impuestos era la aduana, era tenido como un marginado para la sociedad. Definitivamente lo rechazaba y no tenía más convivio con la sociedad judía. Era descalificado para juzgar en tribunales y ser testigo en cualquier sesión de los tribunales o de la corte que ellos tenían. Además, él era excomulgado de cualquier sinagoga. No podía llegar a la sinagoga. O sea, prácticamente lo condenaban a no tener religión, lo condenaban a no tener vida espiritual, lo condenaban a no estudiar la Torá con sus demás paisanos. Y a los ojos de la comunidad,
Su desgracia de él como publicano se extendía a sus familiares. Entonces ustedes pueden ver que lo que él era prácticamente y lo que él hacía afectaba a su familia. Y así es lo que nosotros hacemos. Si somos buenos, si damos buen testimonio, vamos a ser de bendición para aquellos que están de cerca de nosotros, que nos ven siempre con ojos, como haciendo nosotros una referencia. Ay, no, es que el hermano fulano, ¿verdad? Qué bendición. Es una gran responsabilidad ser cristiano. Y yo tengo que importarme también con el testimonio. Y aquí está Leví, él también afectaba tremendamente a su familia. La decisión que él tomó, y aquí quiero decirles algo muy importante. El motivo por el cual tomamos decisiones pueden costarnos la vida. ¿Cómo así? Bueno, Leví tomó la decisión de ser cobrador de impuestos. Ustedes pueden decir, ¿cómo es eso? Sí, es que en aquella época, los que querían ser cobradores de impuestos, ellos se proponían y tenían que dar una oferta, digamos así. O sea, ellos tenían que proponer una cierta cantidad de dinero y había como una competencia entre los que estaban queriendo ser cobradores de impuestos y el que daba más, pues se quedaba con ese puesto de aduana. Y ellos luchaban de esa manera. Entonces, Leví, para poder ser parte de esos cobradores de impuestos, un publicano, él tuvo que dar una gran suma de dinero para obtenerlo y así poder trabajar y hacerse rico. Entonces, este hombre, Leví, él había adquirido una mesa para cobrar impuestos en la ciudad de Cafarnaúm, a la orilla del mar de Galilea. Era realmente un puesto muy codiciado por todos. Probablemente era el lugar donde más podrían cobrarse impuestos. Ahí se pescaba, ahí se comerciaba y ahí pasaban muchas personas. Era un camino importante para el norte, para el sur. Entonces, él estaba ahí estratégicamente colocado. Pero ¿cuál fue el motivo de él querer hacerse un publicano? ¿Por qué se propuso? ¿Por qué invirtió? Fíjense que él tenía un dinero, él no vivía mal. Si él tenía dinero para dar un lance, una propuesta financiera al Imperio Romano, ¿por qué no estaba en malas condiciones? ¿Verdad? Él estaba dispuesto a arriesgar, estaba invirtiendo en su futuro. Y entonces él tomó la decisión. Sus motivos fueron, por eso les estoy diciendo que el motivo por el cual tomamos decisiones es muy importante y puede costarnos la vida, puede causarnos mucho dolor y sufrimiento. La decisión es vital en la vida. Quiero mostrarles esto aquí, vale la pena mencionar esto. Pero debido a que tomamos decisiones y a veces nos equivocamos, en el caso de Leví, él ya estaba insatisfecho, él ya estaba incómodo, estaba clamando y él tuvo la respuesta del Señor cuando le dijo, sígueme. Pero cuando nos hemos equivocado en las decisiones y hemos perdido toda la paz, a pesar de tener comodidad, tener dinero, tener carro, tener esto, tener lo otro, tener casas, 3 casas o lo que sea. Pero si no hay paz, si no hay tranquilidad, si solo tienes enemigos, ¿verdad? Si aquellos que quieren hacerse ricos caen en el lazo del diablo, dice la Escritura. Aquellos que quieren hacerse ricos. Yo no estoy diciendo que tener riqueza sea incorrecto. No entiendan equivocado. Porque la riqueza, el Señor da el poder para hacer las riquezas cuando se hacen de la forma correcta, con la bendición de Dios, actuando honestamente y siendo diligente en su trabajo. Ahí es otra cosa. Pero la persona no quiere hacerse rica. La riqueza viene cuando hay un trabajo honesto y diligente. Dios va a bendecir a aquellos que trabajan de esa manera, ¿verdad? Pero aquellos que quieren, dice, hacerse ricos, van a caer en el lazo del diablo, porque la raíz de todos los males es el amor
al dinero. Y Leví quería realmente hacerse rico, tener comodidad y tener condiciones diferentes, pero él, sus motivos fueron esos, pero las consecuencias y los frutos fueron letales, fueron terribles. Tal vez su hija o el hijo siempre estaban tristes, quejándose, que siempre estaban con los mismos amigos y que eran los amigos de los publicanos y que ellos tenían tal vez hasta su propio lugar donde reunirse y tener comunión, pero siempre eran rechazados, se burlaban de ellos, los maltrataban y tal vez vivían en frustración. Y muchas veces probablemente Leví pudo haber oído el clamor también de sus hijos y hasta probablemente de su esposa, si era tal vez una persona que anhelaba también las cosas diferentes en su vida. En fin, entonces el precio que Leví pagó por el banco de los públicos tributos para convertirse en un recaudador de impuestos fue un precio muy alto. No solo me refiero a lo que él pagó para tener esa plaza, sino también el precio que él pagó por el menosprecio a él y a su familia. Fue muy grande. Por querer vivir en otra condición financiera, él se preparó a sí mismo una armadilla y estaba en una gran insatisfacción. Entonces, podemos prácticamente percibir que había sí un clamor en Leví. Y escuchen, solo para completar el pensamiento sobre las decisiones que tomamos y sobre los motivos de nuestras decisiones. Toda inversión que nosotros hagamos financieramente debe tener como base la paz, la ética y la moral. O sea, que tengas la bendición de Dios, que Dios te diga, es por ahí, hijo. Pero no vamos a hacerlo y no vamos a cerrar nuestros oídos, no vamos a cerrar nuestro corazón, no vamos a apagar la sensibilidad de la conciencia con tal de tener lo que queremos. No, ya no quiero más religión, no quiero ir más a la iglesia, los pastores solo hablan de esto y solo hablan de aquello. No pienses así. Puede ser un grave error que te va a costar la vida. Entonces, toda inversión debe ser hecha en la base de la paz, la ética y la moral, para tener la aprobación de Dios. Pero, escuchen, y debe ser en esa base para no lamentar perder esas virtudes y ganar una completa insatisfacción. Sin embargo, hay algo que vale la pena. Si hemos tenido decisiones equivocadas, tal vez estamos prósperos financieramente, pero estamos insatisfechos espiritualmente. Yo espero que sí. Vale la pena una contradecisión para tener paz. Y esa fue la contradecisión que Leví tomó, sentado ahí, insatisfecho, pensando en su familia, pensando en sus hijos, pensando en su esposa, pensando en el bienestar espiritual, pensando en el bienestar eterno, porque todo lo que tenemos aquí y los años que estamos aquí son pasajeros. Esto va a pasar, la vida eterna es lo más importante, y si nosotros no meditamos y no reflexionamos en lo que estamos haciendo, puede costarnos muy caro y va a ser muy triste. Entonces, vale la pena una contradecisión, es decir, no quiero más, quiero buscar al Señor, quiero ir a la iglesia, quiero concentrarme otra vez, quiero tener paz, quiero tener la comunión del Señor, quiero sentirme limpio. Eso solo lo hace una persona realmente que es atraída por el Señor y que ella misma manifiesta que es una persona honesta y pura, porque quiere acercarse. Se ha manchado como el hijo pródigo, pero quiere voltar a los pies del Señor. Ojalá eso pueda suceder contigo. Podemos entonces percibir el clamor de Leví, aquella oración profunda que él, sentado ahí en el banco de los públicos tributos, expresó. Él quería salir de su cueva lucrativa. Sí, cueva lucrativa, pero con muchas tinieblas adentro y otros espíritus y muchos enemigos. Así, de igual que Leví, hay personas que hoy no pueden salir de su hoyo profundo, del pozo de miseria que se encuentra,
No pueden salir de ese gran problema en que se encuentran. No pueden salir de su pecado. No pueden abandonar ese vicio. Sea alcohol, sea droga, sea cigarro, tabaco, sea inmoralidad, cualquier vicio. No pueden salir. La única clave, la única respuesta, la única salida es que el Señor pase por ahí y Él pueda ver tu clamor. Y Él pueda verte, a pesar de estar en lo que estás haciendo, a pesar de vivir en donde vives, a pesar de practicar lo que practicas. Él puede pasar por ahí, ver el clamor de tu corazón y decirte, sígueme. Y tú vas a oír ese clamor, que es también una orden y una invitación para seguirlo. Y si tú te levantas, porque ahí vas a requerir de obediencia y disposición de abandonar tu comodidad y de abandonar tu lucro para tener el lucro eterno y la aprobación de Dios en tu vida y en la vida de tu familia. El Señor quiere oír tu socorro. El Señor quiere oír tu clamor. Es necesario oírlo. Es necesario expresarlo. Entonces, cuando el Señor dice sígueme, ese sígueme tiene una connotación semejante a la que escuchó el paralítico, porque recuerden que antes de curarlo le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y la razón es porque nadie puede perdonar nuestros pecados si no es Dios. Nadie puede librarte de tu conciencia que te acusa y nadie podrá librarte de tus propias angustias y frustraciones y depresiones si no es el Señor. De hecho, hay personas que no se perdonan a sí mismos. Te han dicho, pero qué decisión terrible la que tomé. No me perdono esto. Y hay personas que viven culpándose a sí mismos. No se perdonan. De eso tampoco te librarás si no escuchas el clamor del Señor diciendo, sígueme. En medio de tu situación, ¿tú quieres ser libre de eso? Sí, Señor, sígueme, sígueme. Tú vas a obedecer si estás dispuesto a obedecer el llamado del Señor, a seguirlo, entonces estarás dispuesto también a dejar esa vida cómoda y esa vida lucrativa, digámoslo así, que has tenido para poder seguir completamente al Señor. Levántate y anda, le dice el Señor al paralítico, y lo mismo vemos aquí cuando le dice, sígueme, y aquel hombre se levantó como un paralítico espiritual, porque así se encontraba Leví. Él no era un paralítico físico, no tenía problemas con sus piernas, pero sí tenía problemas con las piernas de su alma. No podía más levantarse, estaba ahí acostado en su miseria. Pero cuando él oyó la orden del Señor, él se levantó y lo siguió, y su vida fue diferente. Leví lo dejó todo y siguió a Jesús. Escuchen, y aquí voy a terminar. Lo siguió y lo dejó todo. No está registrada la conversión de Leví. No, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. No está registrada. Sí encontramos registrada la conversión de Zaqueo, otro principal de los publicanos, pero él estaba allá en Jericó. Y escuche, el primer publicano que se convirtió al Señor fue Leví. Y yo creo que a pesar de que está registrado en el libro de Lucas, capítulo 19, la conversión, cómo Zaqueo quería ver al Señor, cómo él se entregó, cómo lo llevó a su casa, cómo él dijo, si a alguien he defraudado, yo se lo devuelvo en 4 veces, y esto y lo otro, y el Señor dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. O sea, hubo un testimonio de conversión en Zaqueo y hubo un testimonio de Jesús, de Dios, para confirmando la conversión de este hombre. En Leví no se dice nada de eso. Pero entre líneas podemos leer que él tuvo una verdadera conversión. ¿Por qué? Él fue llamado a ser uno de los apóstoles, de los 12 íntimos del Señor, de un hombre que se convirtió en un evangelista, un hombre que escribió un evangelio con aquellos detalles. ¡Qué maravilla! Nos dejó una bendición el evangelio de Mateo. Y yo creo que Zaqueo se convirtió por haber oído la conversión de Leví, de Mateo.
Cuando él supo, pero ¿cómo? Este hombre dejó todo eso. Él sabía, nadie puede juzgar a otro si no está en la misma condición. Pero ¿cómo pudo haber dejado esa mina de oro donde él podía sacar una mejor vida para su familia? Y muchas veces pudo haber pensado Zaqueo en Leví. Él pudo haber oído lo que este hombre fue. Y eso pudo haberle servido como una palanca, como una plataforma, como un puente para poder salir también de su condición y convertirse al Señor. Entonces, es algo precioso lo que Leví nos puede dejar. Jesús respondió también a la pregunta de los escribas y fariseos, porque aquí vamos a terminar. Ya vimos que con el paralítico, en la casa donde estaba el paralítico, donde fue llevado, los escribas estaban pensando en sus corazones. Jesús les respondió. Aquí no, aquí hubo una crítica expresada públicamente a los discípulos. ¿Cómo vuestro maestro come y bebe con esos pecadores? Se lo dijeron a los discípulos. Pero Jesús dice, y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bendito sea el Señor. Mire, cómo es que, por eso les digo que tiene una conexión directa entre la cura del paralítico y la conversión y el llamado de Leví, porque lo primero que el Señor le dice al paralítico fue, tus pecados te son perdonados. Y lo último que leemos aquí en relación a Leví fue lo que el Señor dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero pecadores que en otros versículos deja bien claro, pecadores al arrepentimiento. Es necesario, no es llamar a pecadores, vengan pecadores, sí, vamos a seguirlo al Señor, vamos a tener una vida religiosa, no, pecadores al arrepentimiento. Arrepiéntanse. Eso no quiere decir que él estaba concordando con el pecado de Leví, que él concordaba con el pecado de cualquier uno. No, cuando él perdonó al ladrón en la cruz, no quiere decir que, sí, tú hiciste una vida terrible, no importa, hijo, hoy estarás conmigo. No, él se arrepintió. Por eso el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque fue un pecador que se arrepintió. Entonces, aquí el Señor responde. Ahora no fueron pensamientos interiores, fueron expresiones claras, ¿verdad? Y nuevamente, a través de la respuesta que el Señor les da a estos escribas y fariseos, el Señor revela su misión en esta tierra y amar y sanar a los pecadores. Buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso es que la relación de la cura del paralítico y el llamamiento de Leví tienen una fuerte y evidente conexión. El paralítico comienza con el perdón y también Leví termina con el perdón de los pecados. Principalmente Leví, que era un pecador. El paralítico luego es sanado, curado, y Leví también revela que el Señor, a través de la experiencia de Leví, que los sanos no necesitan médico y sí los enfermos. Él no está hablando propiamente de una enfermedad física aquí, sino de la enfermedad del corazón que el pecado causa. Entonces, por último, vemos a Jesús revelándose a sí mismo como un médico. Jesús es el médico. ¿Por qué? Y Él es el médico perfecto que nosotros necesitamos. Porque Él sana el alma, primero, y sana también tu cuerpo. Él nos perdona y nos limpia de todo pecado y también nos cura de las enfermedades del cuerpo. Él es un médico perfecto porque Él tiene tiempo para todos. Él está disponible para todos. Él puede siempre atendernos. Él está de plantón 24 horas para ayudar a los pecadores, a aquellos que están necesitados, a cualquiera de nosotros. Y Él es el médico perfecto porque su diagnóstico es siempre correcto, el que nosotros necesitamos. ¿Por qué razón? Porque Él conoce la causa de tu problema, la causa de tu pecado. Él conoce la causa de tu enfermedad y Él sabe cuál es el remedio, Él mismo. Por eso es que Él expresa su palabra, porque Él puede, sí, transformar tu vida y hacer de ti una persona
limpia, espiritualmente y físicamente. Además, Él es el médico perfecto porque Él no cobra por su consulta. ¿Cómo así? La razón es porque su gracia ya lo cubrió. Es la gracia, el don inmerecido de Dios que ya ha pagado el precio para ayudarte. Es el médico de Galaad. Pero lo que sí Él necesita, sí lo que Él pide, es arrepentimiento, fe y obediencia para que lo sigamos. Cuando Jeremías está pensando en el pueblo de Israel que están siendo llevados cautivos a Babilonia y que no había más que hacer por ellos, él está orando una oración que muchos de nosotros lo hemos dicho, pero que vale la pena recordarlo porque lo hemos leído a través de leer las Escrituras en Jeremías capítulo 8 y en el verso 18 dice: a causa de mi fuerte dolor, lo que estaba sintiendo Jeremías, mi corazón desfallece en mí. Tenía dolor por su pueblo. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana, o sea, también de los cautivos que ya se habían ido. Él oía el clamor, él sentía dolor como un profeta de Dios. Y dice él: ¿no está Jehová en Sión? ¿Dónde está el Señor? ¿No está en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? O sea, el pecado es el que aleja la presencia del Señor. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. O sea, tanto tiempo de estar esperando una estación y otra estación y no cambia nada. El Señor también puede endurecerse cuando el hombre se endurece. Pero cuando el hombre realmente, ¿por qué fue lo que sucedió? Fueron llevados cautivos porque no hubo arrepentimiento. Señor enviando desde temprano profetas y anunciándoles, y la dureza de corazón estaba ahí. Entonces llegó el momento en que Él se cerró y todos fueron enviados cautivos. Y dice ahí: quebrantado estoy, verso 21, por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Estaba él de plano erizado, conmovido. Y entonces aquí está la famosa frase, verso 22. ¿No hay bálsamo en Galaad? Galaad era conocida por tener bálsamos preciosos y terapéuticos. ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? No hay ahí médico. Nosotros tanto que hablamos del médico de Galaad, sí, el Señor es nuestro médico perfecto, pero no va a curar si no hay arrepentimiento, si no tenemos una contradecisión, si no estamos dispuestos a abandonar nuestra vida que hemos llevado y tomamos otra. La conversión quiere decir arrepentimiento es sentir el dolor y pena y sentir la angustia, pero la conversión es darse vuelta y decir: sí, Señor, voy a seguirte. Ojalá que el día de hoy hayas oído del Señor lo que debes hacer. Ojalá el día de hoy el Señor, el médico de los médicos, te haya hablado para mostrarte dónde está la causa del pecado, dónde está la causa de la enfermedad, y que Él puede curar, que Él puede libertar, que Él puede hacer algo precioso en tu vida. En el nombre de Jesús, que así sea en la vida de cada uno. Padre amado, gracias te damos esta noche por tu infinita misericordia, por amarnos tanto, por oír nuestros clamores, por oír nuestras oraciones, por libertarnos del pecado, por atraernos a ti, Señor. Oh, gracias, porque no importa quién somos, qué hagamos, si un saqueo, si un leví, un cobrador de impuestos, un defraudador, un extorsionista, alguien viciado que anda presa del cautivo por el diablo, no importa, Señor, si él ya está cansado y clama a ti, tú lo oirás desde los cielos. Atenderás con tu oído misericordioso y le mostrarás su compasión. Señor, en el nombre de Jesús, que así sea el día de hoy, te lo pido. Y te agradezco, Señor, por tocar sus corazones. Y gracias por oírnos. Amén. Que el Señor los bendiga.
Primero Dios, estamos juntos el próximo domingo. Y yo espero que ustedes no oigan estos mensajes solo por otro mensaje más, sino que haya sido la oportunidad que han estado esperando. Amén.